Ok, bienvenidos. Soy Sara Hearne. Soy un cientista aquí en Más Biodiversidad. Soy el líder del tema de maíz en Más Biodiversidad. Now you have to help me. El director, Kevin Pixley, wanted to give this presentation. El director del proyecto, el líder del proyecto, quería dar esta presentación. But unfortunately, he has meetings with some other important visitors today. You're important visitors, but there are others here as well. El doctor Pixley no pudo estar con nosotros porque está atendiendo a otros visitantes tan importantes como ustedes. So unfortunately, you have to listen to me and my terrible English, and even worse Spanish. Lamentablemente, entonces la vamos a tener que escuchar a la doctora Sara con su perfecto español y perfecto inglés. Okay, so why did we initiate the project in the first place? ¿Por qué iniciamos el proyecto? En primer lugar, As most of you are aware, the production of cereals, and for CIMMYT it's important for maize and wheat, is increasing, and the yield gains are going up, but that we are not likely to meet the required demands for cereals by 2050. como tal vez ustedes saben, nos interesan aquí en CIMMYT los cereales como el maíz y el trigo, y cuando revisamos la producción de estos, han estado aumentando. Son esas líneas en tonos de café que se van aumentando, pero el aumento no es suficiente para alcanzar a satisfacer las demandas que va a haber para el año 2050. There are many tools that are available to scientists, to farmers, to help meet the yield gap. One of those is the genetic diversity, the building blocks of developing new germplasm. Hay varias herramientas para tratar de avanzar en resolver este reto. Una de ellas es el aprovechamiento de la biodiversidad para aumentar el rendimiento. Más Biodiversidad tries to address this issue, how we make more germplasm available with novel alleles. El proyecto Más Biodiversidad trata de atender esta situación utilizando nuevos alelos, más diversidad y hacerla aprovechar. One of the challenges that we will face while trying to increase the yields and increase the production for the demands is climate change. Here we see the areas of the world that are going to have yields that are negatively affected. They're the colors in red, negatively affected by climate change. Uno de estos retos proviene del cambio climático y en esta gráfica ustedes pueden ver los países que van a ser más afectados por esta situación. Los colores hacia el rojo significan que van a cambiar el rendimiento hacia la baja, se van a reducir los rendimientos. And many of the regions of the world that are very important for global food production, you've got the grain belts in the US, the wheat producing areas in Australia, and Mexico will be negatively affected. Algunas zonas muy importantes para la producción de granos, por ejemplo la faja maicera de los Estados Unidos y también la producción de trigo en Australia, así como otros países incluyendo México, se van a ver afectados negativamente. To try and improve food security, we can look at, as we said, the genetic variation that is available to breeders at the moment. And we see only a small proportion of the total genetic diversity that we see in wheat and maize is actively being used by breeders. La diversidad genética que hay disponible, solamente una pequeña parte, un porcentaje muy pequeño, se está utilizando para el mejoramiento. The gene banks that some of you work in, the International Gene Bank here, the gene bank at CNRG, at INIFAP, contains a lot of genes and alleles that may be of benefit to breeding. And what we try and do is use different tools within the project to search for those things, those little bits that are valuable. There's a lot in the gene bank and a lot in
in an accession in the gene bank that won't be of value. So we try to pick those bits that are more relevant for breeding. Los genes valiosos para el mejoramiento están presentes en todos los bancos de germoplasma, en los bancos del CNRG, del INIFAP, en los bancos de aquí de CIMIT, en bancos de universidades, de diferentes instituciones. Sin embargo, también hay muchos genes que en estos momentos no son útiles. Entonces el proyecto lo que trata es de identificar aquellos alelos que son realmente útiles para enfrentar estos retos. So the vision of success of the project is to enable us to make better use, oh, we got nice feedback, and find the useful genetic variation. Haha, Gilberto didn't translate this slide. It's in English. Mejor para mí. So to identify the useful genetic variation and to enable us through pre-breeding to capture that. It's not just valuable to identify it, we need to move that variation into something that a breeder can actively use. El proyecto entonces trata de encontrar estos genes dentro de la diversidad genética que hay en los bancos. Ahí están los números, por ejemplo, de los bancos internacionales de maíz y trigo, que tiene a su resguardo el CIMIT, pero no solamente es suficiente con encontrarlos, sino también moverlos, colocarlos en germoplasma que pueda ser atractivo para los fitomejoradores, algo que puedan usar. This is the kind of wonderful variation that we see in the germplasm banks. If we look at maize, so this is an example from maize. If we look at the elite lines that we have in the gene bank at CIMIT, and we compare those with the land races that are there, only 6% of the genetic variation, 6% of the molecular markers present in the land races are represented in the CMLs, the CIMIT maize lines. You can think of this a bit like the iceberg. This is the elite material the breeders are using. The rest of the iceberg is materials from the gene bank. There are valuable things in here, but we just can't see them. Okay. Aquí hay ejemplos de la hermosa variación que tenemos disponible en los bancos de germoplasma. Y también en el lado derecho, ese iceberg representa la diversidad que ha sido utilizada y que está presente en las líneas avanzadas, en las líneas élite de maíz, comparada con toda la diversidad que existe en el banco. Entonces, podemos decir que únicamente la parte sobre la superficie es la que ha sido aprovechada y está representado en el material élite. Y todo lo que está bajo la superficie no ha sido aprovechada, simplemente porque no la vemos, no la hemos podido apreciar. So are gene banks museums? Are we actually making active use of them in breeding programs? Los bancos de germoplasma entonces los podemos considerar como museos o realmente son la fuente de recursos útiles que podemos aprovechar. I like to think of gene banks in a different way. I like to think that they could be supermarkets. A Sara le gusta imaginarse los bancos de germoplasma como supermercados. At the moment, this is what a gene bank looks like. You can see products on the shelf, but there's very little information that would help a breeder select the most relevant product for his or her use. Así se ve actualmente un banco de germoplasma. Tú ves que hay una gran variedad de contenedores, pero con muy poquita información. Las etiquetas prácticamente no te dicen lo que contienen. So what we want to try and do in Mass Agro Biodiversidad is provide more information. So a breeder can go into the germplasm bank and make a more sensible selection. So a breeder at the moment may come to our gene bank managers and say, I would like a line or an accession that is resistant to tar spot, that is tolerant to drought. Which accession is? We have 28,500 maize accessions. We might know 3 or 4, but the rest, we've got no information.
Y lo que el proyecto quiere lograr es colocar mucha más información en cada uno de esos latas o contenedores que están en nuestros bancos de germoplasma. Por ejemplo, actualmente los administradores de los bancos nos dicen que llegan usuarios, fitomejoradores, a solicitar tal vez un material resistente a enfermedades o a sequía, pero ¿qué le damos? ¿Qué se le puede proveer a él? Tal vez haya 3, 4 o más muestras que le pudieran servir, pero ¿cuáles son? No sabemos. So we try to provide this information, and the backbone of the information is genetic data, molecular data, genotypic data. Esta información que se desea proporcionar a los usuarios, realmente su columna vertebral son los datos moleculares, información genotípica. And on top of that, we put selected data sets for phenotypic data and other information that we generate or other people generate. Y además de esta información genotípica o molecular, se le va a agregar algunas piezas o conjuntos de datos fenotípicos que generamos aquí mismo en el proyecto o que generan otros investigadores. General. The reason we use molecular data, we have a number of reasons. Number one, it's very low cost relative to phenotyping to generate. Hay varias razones por qué se prefiere la información molecular como la columna vertebral. Una de esas razones es el bajo costo. Es más bajo en comparación con fenotipificar una accesión. It involves less bias. If we phenotype a material, I may want a phenotype for drought. I can phenotype in 3 different environments and get different results because of the genotype by environment interaction. Además, otra razón es que la información molecular está menos sesgada. Por ejemplo, cuando se fenotipifica para tolerancia a sequía en 3 localidades, podemos tener diferentes resultados. En cambio, con la información molecular, siempre obtenemos el mismo resultado. Molecular data has a lot less bias than phenotypic data. And I have the advantage that as a breeder, I may want a phenotype for 20 different traits. I can't possibly afford to phenotype everything in the bank for 20 different traits. So we genotype, we use that as a backbone, and then we enable others to build and share phenotypic data on top of that resource. Insistiendo en que la información molecular está menos sesgada que la fenotípica y además en forma práctica sería prácticamente imposible fenotipificar, por ejemplo, para 20 características diferentes todo el banco de germoplasma. En cambio, aquí el enfoque es genotipificar, generar la información molecular de todas y después aquí mismo o diferentes investigadores pueden ir agregando conjuntos de datos para diferentes caracteres de interés. And if we compare the costs of doing this, I mean, this is still, when you look at the number of materials we're evaluating, an expensive exercise. But if you compare that with the costs that industry faces in developing transgenics, for the price of 1 to 2 commercial transgenic materials, we can evaluate everything in the germplasm banks, so capture much more diversity. La genotipificación no podemos decir que es barata. Sin embargo, si lo comparamos con lo que la industria invierte en el desarrollo de 1 o 2 variedades transgénicas, con su equivalente pudiéramos genotipificar, obtener la información molecular de todo un banco de germoplasma. There is another barrier, which many of you are aware of, to using landrace materials, and this is a very good example of it. Hay otra gran barrera que tal vez ustedes están muy al tanto de ella, y esta transparencia ilustra perfectamente esta situación. This is Hala maize. This is grown during one of our regenerations. This is Kevin Pixley, our director, who will see you later, and Kevin isn't small. He's quite a big guy. No breeder really wants to try and use this
in their breeding programs. It's very difficult to work with. Yeah, you need step ladders to reach the tassels. Ok, este ejemplo, ahí está el doctor Kevin Pigsley, que es el líder de Masagro Biodiversidad, y él no es realmente una persona pequeña, más bien es alto, y se pueden dar cuenta que se ve pequeño en comparación de esas plantas de variedades nativas de maíz. En ocasiones, realmente para hacer un cruzamiento se necesita una escalera para alcanzar la espiga y colectar polen. So I can tell one of my breeding colleagues, I have this fantastic accession that has one really good characteristic that you want. They're still not likely to get it unless they're very desperate. Yeah, they will try and find an elite line that they can use instead. So what we try and do is move the characteristics through normal breeding and marker-assisted breeding into a germplasm background that a breeder can more easily adopt. Cuando un colega necesita un carácter para su programa de mejoramiento y nosotros le decimos que tenemos algo muy interesante, muy valioso, que tiene esa característica, difícilmente si le presentamos este tipo de materiales lo va a aceptar, a menos que esté muy desesperado. Pero entonces lo que trataba de hacer el proyecto es llevar los genes de este tipo de variedades nativas e introducirlo, empezar el proceso de llevarlo hacia materiales élite, producir un tipo de germoplasma que realmente sea atractivo para el fitomejorador. So Masagro Biodiversidad, in English, Seeds of Discovery, was started in 2011. El proyecto Masagro Biodiversidad, que en inglés le llamamos diversidad de las semillas, descubriendo la diversidad de las semillas, se inició en el 2011. It is funded primarily by Zagarpa, with additional funding from the consortium research programs at CIMMYT. Este proyecto está financiado principalmente por el gobierno mexicano a través de Zagarpa y con fondos complementarios de los programas globales, del programa global de maíz y trigo. It has 4 components: the molecular and phenotypic characterization and the release of this data for public use. Tiene 4 componentes. La primera, ustedes la pueden leer ahí, caracterización molecular y fenotípica, para ponerlo a disposición de la comunidad científica. Developing different informatics and analysis tools that users without huge computing facilities can adopt and use in their programs. La segunda componente es el desarrollo de herramientas informáticas que puedan ser utilizadas por las instituciones y por los investigadores, aun y cuando no tengan grandes instalaciones informáticas disponibles. The development of this bridging germplasm that breeders can more easily use directly in their own programs. El desarrollo de germoplasma puente que pueda ser utilizado más fácilmente por los fitomejoradores. And the theme that Gilberto leads is the development of capacity. So not only institutional capacity, but human capacity. There is very little point as generating lots of this data if people do not know how to use it. Y finalmente, la parte de desarrollo de capacidades, donde lo que estamos tratando de hacer es que no solamente quedarnos en producir los datos y las herramientas, sino hacer que la comunidad las utilice, aprenda y, si no lo sabe todavía, sepa cómo utilizar todo ese cúmulo de información. So Masagro Biodiversidad sits at the interface between genetic resources and breeding programs. We don't develop to finish variety. We develop new germplasm resources that breeders can then take forward in the development of varieties. La ubicación entonces de Masagro Biodiversidad está en esas flechas azules, en la interfase entre los recursos genéticos y los programas de mejoramiento. Nosotros no desarrollamos variedades terminadas para que sean usadas por los agricultores, pero sí un germoplasma que pueda ser más fácil aprovechado por el fitomejoramiento. There are other Masagro programs that address the other needs that are very, very important of breeding,
variety development, of cultivar adoption, enabling breeding companies to generate enough material for sale, the agronomy, that all other important characteristics which together can help lead to increased agricultural production and more stable agricultural production. Hay otras componentes de Masagro, por ejemplo, Masagro Trigo, Masagro Maíz y Masagro Productor, que actúan en otras partes de este proceso, ya sea en el desarrollo realmente de variedades mejoradas, programas de mejoramiento, o en las partes de agronomía, de adopción de cultivares, que todas trabajando en conjunto se logre una producción agrícola más alta y sostenible. So why start doing all of this genotyping now? ¿Por qué estamos haciendo todo esto en estos momentos? This is an example from Ed Buckler, who some of you may have the opportunity to listen to on Thursday. Este es un ejemplo que nos va nos va a permitir tratar de entender lo que se está haciendo. Por ejemplo, esta es la casa de Ed Buckler. Alguno de ustedes va a tener oportunidad de escucharlo el jueves. Now I've got to read this in English to make sure I explain it correctly. Okay, so Ed's example looks at traveling from his house to his office walking on foot. Okay. Ed Buckler va de su casa a su oficina a pie. It takes him 1 hour to travel the 3.7 miles. Le toma 1 hora caminar 3.7 millas. If we imagine or we think about the genotyping technologies we had back in 1993, this is the equivalent. Si pensamos en las tecnologías de secuenciación que teníamos en 1993, ese sería el equivalente, 1,500 pares de bases por día. Now, if we think about the genotyping technologies we had in 2012 when we started doing a lot of genotyping, and we apply that to Ed Buckler's walking speed, Si ahora nos cambiamos a la tecnología que estaba en boga cuando inició el proyecto en 2012, entonces si lo referenciamos a la velocidad con la que camina Ed Buckler, it would mean that Ed Buckler could now, in 1 hour, walk from his house to the sun. entonces con esta tecnología Ed Buckler podía caminar en 1 hora desde su casa hasta el sol. So the ability to generate data points has massively, massively increased and makes it more effective for us now to start to use this technology. Esta tecnología ahora ha aumentado masivamente la cantidad de datos puntuales que se pueden generar para caracterizar un genoma. This graph shows the cost of genome sequencing. So think of a human genome. When the Human Genome Project started, it was costing an awful lot of money to sequence one genome. Esa gráfica a la derecha muestra cómo el precio de la secuenciación de genomas ha ido bajando. En el lado izquierdo, en la parte más izquierda de la curva, está el costo que tenía cuando empezó el proyecto del genoma humano. Now the cost is massively cheaper. We still aren't quite at the $1,000 a genome, but we're getting very, very close. Ahora el precio se ha reducido masivamente y aunque no estamos exactamente en los $1,000 por genoma, estamos muy cerca de ese precio. And we use this new sequencing technology to generate the data that we use within the project. And we do that with partnership with other advanced institutes that help provide that technology to us so that we can use it effectively. Nosotros usamos este tipo de tecnología para hacer la secuenciación en el proyecto, en colaboración con instituciones líderes en el mundo como la Universidad de Cornell, la empresa DART en Australia y TGAC. In Inglaterra. En Inglaterra, a mucho orgullo de la doctora. So the work that we do is not simply done by the people that you will meet during this course. There's a very, very large group of people
from institutions here in Mexico, advanced institutions, the National Agricultural Research Institutions, universities, other members of the CGIR, the same network that CIMMYT works in, and people from advanced universities and facilities outside of Mexico. Debemos establecer que todo esto no se hace únicamente por los investigadores que ustedes van a conocer en estos días, sino por muchos colaboradores en México y alrededor del mundo, de diferentes universidades, instituciones nacionales de investigación y instituciones de investigación muy prestigiadas de México y de otros países del mundo. So what I'm going to do now, hopefully quickly, is give you a snapshot of some of the things that we've done in the project to date. Ahora rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que el proyecto ha hecho en estos años. For wheat production is massively impacted by temperature, especially temperature at night. El rendimiento del trigo es afectado de forma muy importante por la temperatura, en particular por la temperatura nocturna. So for every 1 degree Celsius increase in temperature at night, you get a 10% loss in yield. Cada grado centígrado que se aumenta la temperatura nocturna aproximadamente impacta en una reducción del 10% en el rendimiento de trigo. And thinking forward to 2050, when we know temperatures are likely to be quite a lot higher, we see quite a large impact just of temperature on wheat yield. Y si aceptamos las predicciones del aumento de la temperatura para el futuro, entonces podemos ver que el impacto en el rendimiento va a ser muy grande. Especially in areas where wheat is the staple product, here in South Asia, Southeast Asia. En particular en aquellas regiones donde el trigo es la base de la alimentación. So we've evaluated 70,000 wheat lines from the gene bank, okay, over 3 years. Okay, this is a big undertaking, 70,000 lines. Se evaluaron 70,000 líneas de trigo en el periodo de 2011-2013 bajo estrés de calor. When we look, here is the number of land races. This is their grain. Okay, grain in grams per meter squared. You can convert this to tons per hectare. This red arrow is one of our best heat-tolerant controls. En esta gráfica podemos ver el rendimiento de grano para todas las variedades criollas de trigo que se han evaluado, y ahí en la flecha roja se representa el testigo con mejor resistencia al calor que tenemos disponible, esa variedad Sokol. Many land races co-locate with Sokol. They're no better or they're worse than Sokol. Muchas de las variedades criollas están muy cercanas a Sokol en comportamiento para tolerancia a calor, un poquito menos, un poquito más que Sokol. But there are a few, and very few, but they do exist, that have much higher yield under this stress. Pero hay unas cuantas, muy pocas, que realmente superan por mucho, inclusive más del doble, el rendimiento de grano de Sokol. And the aim of the project is to find these. In English, we call them needles in a haystack. Y el propósito del proyecto es encontrar precisamente esas que son muy escasas. En inglés, igual que en español, le llaman encontrar una aguja en un pajar. When we look at the genotypic data from a lot of these materials, we can find that the tolerant materials, Mexican materials, they locate quite close to each other. They group. En esta gráfica de la derecha, una representación tridimensional de diferentes criollos, podemos ver que los orígenes los agrupan muy cercanamente. Por ejemplo, ahí en amarillo los criollos mexicanos tolerantes. And they're quite distant. They're far away, genetic distance-wise, from the elite lines that we currently use. Yeah, we haven't captured this variation and we're not using it in our breeding programs. Y estas líneas, estos criollos mexicanos están muy lejos en términos de distancia genética de las líneas que actualmente se utilizan
en el mejoramiento. Las líneas élites están en azul y verde ahí en la gráfica, están muy lejos. Es decir, que muchos materiales criollos no están representados en los materiales élite. So this is an opportunity for us to help move some of these important traits from the criollos into the elite materials. Y entonces esto nos deja claro que hay muy buenas oportunidades para mover genes que están en los criollos hacia el material élite. We haven't just looked at heat stress. We've looked at many, many other characters that are important for breeding. No se ha estado investigando solo el estrés de calor, sino muchos otros caracteres que son importantes para el mejoramiento. And you can see the kinds of data, the numbers of data points that we've generated to date. Y ahí pueden ustedes apreciar la cantidad y tipo de datos que se han obtenido. And when I say we generate, this isn't just CIMMYT, this is the whole network of very valuable partners who we've worked with to create these data sets. Y cuando la doctora se refiere a que hemos generado, no se refiere únicamente al CIMMYT, sino toda la red de colaboradores que han estado participando. With genetic profiles, now we've nearly completed the genotyping of the Maíz gene bank here, the international collection. Hasta el momento prácticamente hemos terminado de genotipificar todas las accesiones del banco de germoplasma de maíz de CIMMYT y una parte importante de la de trigo. Yeah. Thank you. So this is the cost, yeah? $2.3 million US. Ese es el costo que ha tenido este trabajo. Los dos. Mm-hmm. So if you think of doing phenotyping and you wanted to phenotype this number of materials for characteristics, it would cost you a lot more. Si ustedes están pensando en fenotipificación, esta misma cantidad de accesiones hubiera costado muchísimo más. So an example from maize. Un ejemplo de maíz. This graph shows the yield of maize and the diseased leaf area for maize infected by tar spot complex. En esta gráfica, en los ejes está representado el rendimiento de maíz por hectárea. En el eje de las Y y en el eje de las X está el área foliar dañada por la enfermedad conocida como mancha de asfalto. The yellow dots are the commercial checks, the varieties that are available to farmers at the moment. Los puntos amarillos representan testigos comerciales que actualmente se recomiendan o se siembran en las zonas productoras de maíz. The black dots are a lot of test crosses between accessions and testers that we generated for evaluation. Los puntos negros son cruces de prueba que obtuvimos cruzando variedades criollas con un probador, una F1, ¿verdad? F1. Now, the points have disappeared, but I know they exist. For these two accessions, one from Guatemala, one from Oaxaca, the test crosses were here. They had high yield and low diseased leaf area. Okay. Hay dos puntos que deberían estar en la gráfica, pero desaparecieron por algún motivo, que representan la cruza de esas dos accesiones, de esos dos criollos, de Guatemala 153 y Oaxaca 280, con el híbrido, lo que es una cruza de prueba. Y esas estaban mucho más arriba en el rendimiento. So when we evaluated them as accessions per se, they were still cleaner. They had less disease than other materials. But of course, once you get into more of an accession criollo background, the yield potential is lower. Ahí la posición que está marcada por las flechas azules, que son los criollos en sí mismos, vemos que realmente tienen mucho menor daño o está más limpia el área foliar por esta enfermedad, o sea, el daño es menor. Sin embargo, el potencial de rendimiento cuando estamos en un trasfondo criollo, pues es relativamente bajo el potencial de rendimiento. So we've started using these two materials in pre-breeding to develop bridging germplasm.
Entonces empezaron a usar estas dos accesiones, estas dos colectas, para hacer premejoramiento para resistencia a mancha de asfalto. And at the same time, we've been trying to identify the markers, the molecular regions, the genetic regions that help provide this tolerance trait. Y al mismo tiempo se están tratando de identificar marcadores moleculares, regiones del genoma que están asociados a esta resistencia a la mancha de asfalto. Here are a number of markers, okay, different markers within the genome of maize. At the bottom, you can see this marker has a very large effect. It's creating leaves that are really quite clean. You get very little infection. And as you'd expect, the lower the infection, the greater the grain yield. Okay. Entonces, ahí hay una muestra de los marcadores que se encontraron que están asociados a la resistencia, y el que está más abajo, el marcador S3, 28, 6 y todo lo demás, es el que tiene los efectos más grandes, tanto para el área afectada, en este caso que está limpia de la enfermedad, y al mismo tiempo el mayor impacto, el mayor aumento en el rendimiento. So we can start to use this information to select germplasm without having phenotyped it. We can use the genotypic profile to pick those things that may be more valuable to the breeding process. Esta información es muy útil para poder tratar de identificar otras accesiones, otro germoplasma que también resista a la mancha de asfalto, pero sin necesidad de fenotipificar. O sea, únicamente con el análisis de su perfil genómico, tratar de identificar la resistencia. And equally important, we also look in the elite lines. Do we have these genomic regions already in the elite lines? If we do, we don't need to go and look in accessions for them. What we want to identify are those things that are not present in the elite germplasm. They're the things that are of more value for us for pre-breeding. Al mismo tiempo que se estudian las accesiones criollas o nativas, también se hace este estudio en los materiales élite para tratar de ver cuáles de estos marcadores o estas regiones genómicas ya están presentes en las líneas élite. Esas no son las que nos interesan, las que interesan son las que encontramos en las variedades nativas, pero que aún no se han usado en los materiales élite. And with these markers, more than half of them are completely absent in the elite lines. Y en particular de estos marcadores, la mitad de ellos al menos están completamente ausentes en el material élite. And here, if we look in the accession panel, so all of the materials we evaluated, nearly 1,000 accessions, the frequency of these alleles in the accessions is very low, but we've been able to find them. Okay. En la parte derecha, ahí están las frecuencias de estos marcadores en aproximadamente 1,000 variedades nativas donde se están investigando, y en todas ellas la frecuencia es bastante baja. So we are really looking for needles in haystacks, but we are able, using the right methods and approaches, we are able to find them. Y realmente estamos buscando agujas en un pajar, pero con estas técnicas, con estas herramientas, realmente somos capaces de encontrarlas. This is an example, not from our project. This is an example from well before I was even born, thankfully, of the use of exotic alleles and genes. Este es un ejemplo no del proyecto, este se usó hace muchos años antes de que la doctora naciera, y se refiere al gen del enanismo. This helps give an idea of how long it took without using molecular technologies to move these genes that are of value into elite germplasm. Esto sirve para darnos una idea de todo el tiempo, de largo tiempo que toma llevar un gen de una variedad criolla a un material élite. So from 1946 through to the 1970s, from identifying material that may be useful to starting to move material into farmers' fields, yeah, that's nearly a lifetime.
Así es casi toda una vida para pasar desde encontrar un gen interesante o valioso y llevarlo hasta un material que se pueda distribuir entre los agricultores. So we want to try and use the molecular data to help accelerate this process, to get there faster. Estamos tratando de usar entonces los datos moleculares para acelerar este proceso radicalmente. So we go from our supermarket without labels Entonces vamos a empezar desde un supermercado sin etiquetas, using the molecular tools, using high quality phenotypic data vamos a usar herramientas moleculares y datos fenotípicos de alta calidad to put labels on the cans and to develop the bridging germplasm that breeders can then more easily access. para ponerle las etiquetas a las latas y entonces desarrollar el germoplasma puente o premejorado, Contributing as a part, but contributing then to the needs of the future communities. para de esta forma contribuir a las necesidades de las sociedades o de las comunidades del futuro. And one thing that is very important to us is to make sure that all people that play a role and are interested in meeting the future needs can access this data on an equal and fair basis. Y un aspecto muy importante para nosotros es asegurarnos que gente de diferentes partes puedan todos tener acceso a esta información y a este germoplasma. So we talk about equality, we want to make sure there is equity. Those people that within their institutions have perhaps a bottleneck to be able to really access and use this data, that we help give them a boost so that you can use the information effectively in your programs. Y para lograr lo anterior, no es suficiente hablar de igualdad, sino nosotros tenemos una visión de equidad, donde aquellas instituciones donde haya menos recursos o donde haya cuellos de botella, podemos impulsarlos para que alcancen a aprovechar toda esta información y recursos. And we try to do this through the development of tools, through the development of capacity. Y estamos tratando de lograr esta equidad a través del desarrollo de herramientas facilitadoras y del desarrollo de capacidades. So that we can make sure that the genetic resources that are conserved for the benefit of humanity can actually be used for the benefit of humanity. De esta manera, entonces, lo que estamos tratando de hacer es que los recursos genéticos que son de la humanidad realmente estén disponibles para beneficiar a la humanidad. Within the network that CIMMYT works in, within the CGIR, all of our material that is released from the gene bank is done so under the standard material transfer agreement that is defined by the International Treaty of Plant Genetic Resources. Okay. Todo el germoplasma que se mueve a partir del CIMMYT, al igual que de otros centros de este mismo consorcio, se comparten bajo este sistema llamado SMTA, que es el que está adoptado por el Tratado Internacional de Recursos Genéticos de Plantas para la Alimentación y la Agricultura. And we release the data that has been generated by ourselves and partners within the project within 2 years of generation, and we try and do that under a proactive IP strategy to help limit any potential of people patenting that information. Y en términos de los datos, se está usando una estrategia proactiva de propiedad intelectual para tratar de desestimular que la información y los datos que se obtienen en el proyecto puedan ser motivo de un patente. So that the information is freely available for everybody to take benefit of. Y la información entonces esté disponible libremente para cualquiera que la quiera utilizar. La doctora comentó que en esta estrategia hay un periodo de 2 años reservado antes de hacer los datos públicos. Yeah.
And that 2 years is simply to enable the data to be effectively curated and cleaned, and to enable those who've generated the data, if they so wish, to prepare publications. Y la razón de estos 2 años es simplemente para tener suficiente tiempo para verificar, para validar los datos y también para que los autores originales, si así lo desean, tengan tiempo de publicar con ellos. But if you are part of the project, you are a collaborator in the project, everybody can access everybody else's data. Pero si ustedes son colaboradores o quieren colaborar en el proyecto, entonces ustedes tendrían acceso a estos datos de forma inmediata. Okay. So for the capacity building, we recognize, and we have this difficulty ourselves, we are generating huge data sets. Nosotros reconocemos el proyecto, inclusive nosotros tenemos esos problemas para poder acceder, poder manejar estas enormes cantidades de datos que estamos generando. And while these may be difficult to use, they're a really big magnet for attracting talent. Bright and able people who have new ideas of how they could possibly use this data for their work. Y bueno, nosotros pensamos que la disponibilidad de esta cantidad enorme de datos provenientes de recursos genéticos sirva como un imán para atraer nuevo talento a esta área del conocimiento, al que les interese participar en su análisis e interpretación. So the idea is to help generate a new generation of scientists. And that doesn't just mean that you're young. I have more grey hair than most of you here, although it's kind of pink and blue at the moment, but it's there. But to help provide everybody with the capacity to use this information. Y cuando nos referimos a una nueva generación no significa únicamente que sean niños pequeños, o la próxima generación que está creciendo, sino realmente que todos puedan aprovechar esta información que se está generando. So we do this through courses like this one, workshops. We do it through postgraduate students, like my colleague here who's scratching his nose. And we also will do it through visiting programs. There will be a visiting program that will start next year with us for scientists from INIFAP to come in and do analysis and use some of the data for longer periods of time so that they can go back to their relative institutions and bases and start to apply this information and resources. Y esto se está tratando de hacer a través de diferentes tácticas, una de ellas a través de talleres y cursos como este y otros que se dieron este año, a través también de la presencia de estudiantes de posgrado y licenciatura como Gustavo, aquí que trabaja con la doctora, con el doctor Molnar, y también el próximo año vamos a tener un programa de científicos visitantes que pueden venir de cualquier institución a trabajar directamente aquí con nosotros en el análisis, interpretación o obtención de nueva información. So the main users of the products that we generate, the data, the capacity, the tools, and the germplasm, are breeders who may be interested in using the new diversity, other investigators. There are investigators at institutions here in Mexico like CIMAT, the Mathematics Institute, like Langibio. They are very interested in using the data for very upstream applications, new ideas, finding new pathways, new chemical pathways, different kinds of analysis, things that we wouldn't directly do ourselves, which can create a lot of spillover benefits. And finally, the gene banks themselves. Yeah, we are starting to work with a lot of gene banks here in Mexico and internationally to start to characterize some of their materials as well, so that we get a more global picture of maize diversity and wheat diversity. Okay. Y estos productos del proyecto, como el conocimiento, el germoplasma premejorado, las herramientas de software, van dirigidas a nuestros usuarios principales, como podrían ser los fitomejoradores, para que utilicen todas estas herramientas para acelerar el fitomejoramiento, pero también investigadores de otras disciplinas. Por ejemplo, aquí en México
Languebio y también CIMAT. el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas del CONACYT, están muy interesados en usar estos datos para desarrollar nuevos enfoques, metodologías, conocimiento teórico y de alto nivel. Y además estamos cada vez colaborando más con bancos de germoplasma en el país y en otras partes del mundo para aprovechar todos estos productos y entender mejor el valor de las colecciones, aprovechar mejor el valor de las colecciones de germoplasma, no solo de maíz y trigo, sino de otras especies. So for the bigger picture, we want to unlock the value of the genetic resources that are present in the gene bank just across from the building here and present in the gene banks in Mexico. Okay, entonces, para darles un panorama general de lo que se trata es de liberar esos recursos genéticos que están en los bancos de germoplasma, por ejemplo, aquí en el edificio de al lado, ahí están los bancos de germoplasma de CIMIT, pero también de otras instituciones como del INIFAP, por ejemplo, para que puedan ser realmente aprovechados. To help bring together investigators who work in basic and applied science. All of these are relevant, all of these are important, and together we can really get more innovation and help generate faster and larger impact. Y al mismo tiempo aprovechar todos estos datos, esta riqueza de información para acercar a los investigadores, tanto aquellos que trabajan en ciencia básica como aplicada, y de esta forma generar innovación que se traduzca en impactos de beneficio para la sociedad. To make sure that we start to provide this new genetic variation to breeders and that they actually start to use it. Okay, there's no point of saying, we've got a great gene for this trait if the breeder isn't interested. Okay. Y en cuanto a los fitomejoradores, entonces no se trata únicamente que nosotros estemos diciendo que encontramos un nuevo gen o un nuevo alelo, que es muy importante, muy interesante. Si esto no se refleja en que los fitomejoradores lo usen para desarrollar variedades mejoradas, no tendría caso. So we need information from breeders. Some of you are breeders. What is the trait that is most difficult for you to make any gain with? Nosotros necesitamos información también de ustedes, de los fitomejoradores, por ejemplo, que ustedes nos digan cuáles son los casos más difíciles, con los cuales más batallan para poder avanzar en el mejoramiento. And to work together to help provide you with new variation and more diversity to accelerate genetic gains and to make those products, the final products that you're releasing to farmers, more stable. Okay. Y entonces proveerlos a ustedes con diversidad genética que les permita acelerar el proceso de mejoramiento y el desarrollo de variedades que sean mejores, pero que también sean sobre todo más estables. And within the project, obviously, we work on wheat and maize, but there is nothing stopping us using similar models, tools, platforms, and applying them to other species. We have people who start to work with us who are working on beans, people who are working on avocado. There's many spillover benefits that we can get from the work that is being done. Obviamente el proyecto trata sobre todo con maíz y trigo. Sin embargo, los modelos, las herramientas, los métodos que se están desarrollando para maíz y trigo pueden ser aprovechados para otras especies como aguacate o frijoles. No hay ninguna limitante para que el conocimiento que se está obteniendo aquí no se pueda aplicar en otras especies. There's lots of opportunities for collaboration, and we welcome your input and collaboration. Hay muchas oportunidades de colaborar y aparte de las que aquí se mencionan, pues también son bienvenidas todas sus sugerencias y sus ideas a este respecto. To help us check our priorities and reprioritize. Que nos ayuden a revisar las prioridades que hemos establecido o actualizar las prioridades. To work on phenotyping for characteristics that may be of relevance to your breeding program. Now, we can't always help fund
things. We can look together for joint funding. You may have funding resources of your own, but you can use all of the genotypic data that we've already generated. So we can bring something to help you find materials of interest. Podemos colaborar también en la fenotipificación que sea de su interés para los caracteres que a ustedes les interesen. No siempre tenemos dinero o recursos disponibles para financiar la fenotipificación, pero juntos podemos solicitar a donantes o nuevas fuentes de financiamiento el patrocinio y aprovechando toda la información molecular que tenemos, complementar con la fenotipificación de los caracteres que a ustedes les interesan. As I said, we've generated lots and lots of data, massive data resources. We can't possibly, even within all of the people working in partnership with the project, mine all of that data. There are many opportunities to generate new information and new knowledge from the data that we're not going to be able to address. Otra forma sería colaborar para hacer minería de datos de toda esta cantidad masiva de información que estamos generando. Los colaboradores actuales y todos nuestros investigadores no serían capaces de analizar la información que está disponible. Entonces, siempre son bienvenidos aquellos que quieran colaborar en estos temas. We're already collaborating with other projects. Here are a list of some of the projects that we already work with and we align and share information with. There's an opportunity to add to this list. Ahí hay ejemplos de los proyectos con los que se colabora actualmente, algunos aquí internos de CIMIT y otros no. Y siempre es bienvenida que esta lista siga creciendo con sus propuestas. The development of capacity, the sharing of benefits, and then exploring when you're working on other crops how you could use some of the existing tools or modify the tools that we've been developing. En el desarrollo de capacidades también nos interesa mucho la colaboración. Algunos de ustedes provienen de universidades o de instituciones que tienen como mandato el desarrollo de capacidades, entonces son bienvenidas las colaboraciones para ofrecer cursos como este o con otros diferentes, o también participando en ellos, atendiendo y desarrollando las capacidades de su institución. So we've already identified germplasm of interest, and we're using this in pre-breeding. Tar spot, zinc in wheat, the heat stress in wheat, drought in maize. But this is the tip of the iceberg. With the data that we've generated, other groups can take some of that germplasm forward in their own programs. Aquí ya hay ejemplos de algunos productos del proyecto, por ejemplo, manchas de asfalto en maíz, contenido de zinc en trigo, tolerancia a calor en trigo y sequía en maíz. Pero esto es apenas la punta del iceberg, se puede hacer mucho más. Si ustedes quieren tomar este germoplasma y avanzarlo para desarrollar variedades mejoradas o para hacer estudios más profundos, también es bienvenida esa colaboración. So we've started to generate some of the foundations. Really the movement from foundations into impact, it's not just in our hands, it's in your hands as well. Okay. Entonces, lo que hemos estado avanzando, podríamos decir que son los pilares o los cimientos para el desarrollo de nuevo conocimiento y productos, pero que estos resultados se conviertan en impactos no va a depender únicamente del proyecto, de eso estamos claros, sino va a depender de que ustedes también se sumen y cada quien aporte en la cadena que llegue hacia los usuarios finales. So the impact of Más Agro Biodiversidad depends on you. Entonces, pues para concluir, el impacto del proyecto Más Agro Biodiversidad depende de ustedes. And our job, or us, our job is to try and help you make the most use of the data in a manner relevant to your investigations. Nuestro trabajo consiste en darles las herramientas que les pueden ayudar a lograr los impactos más grandes del trabajo que ustedes hacen. So what are we going to do over the next 3 days? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 3 días? Más Agro Biodiversidad works along 5 main components here.
we are going to talk about the molecular atlas. El proyecto trabaja alrededor de 5 componentes. Vamos a platicar del atlas molecular. We also work on, as I've said, the identification of new alleles, new germplasm, the development of bridging germplasm, the development of tools, and the development of capacity. Okay. Aparte de los atlas moleculares, pues los otros componentes ahí están anotados. Identificación de alelos, desarrollo de germoplasma puente, manejo o administración de la información, desarrollo de capacidades. So for the atlas, today you will meet with Carolina Sansaloni and Cesar Petroli. Stand up, guys. They're at the back there. These two manage the genotyping within the project. So they can walk you through the different technologies and the practicalities of the generation of the data and give you an idea of what we can and can't use the data for. Okay, entonces estos son los grandes temas que se van a cubrir en los próximos 3 días. A continuación va a iniciar Carolina Sansaloni y César Petroli para platicar la parte de genotipificación con la tecnología de GBS, y después vendrán los siguientes temas. Tomorrow you will have a day working with Jorge Franco. Jorge? El día de mañana van a tener la oportunidad de trabajar en el análisis de datos con el doctor Jorge Franco. Jorge is a biometrician from Uruguay. It's absolutely perfect Spanish. He is an expert in the analysis of genetic diversity. He spent most of his career looking at genetic diversity and how we can look at different measures of diversity, distance, and what measures may or may not be most relevant to your applications. El doctor Jorge Franco es especialista en estadística y ha pasado la mayor parte de su vida, de su corta vida, analizando diversidad genética. Grande vida. So he will walk you through the use of R and that free software tools and walk you through how to analyze the data sets that we're making available. En las prácticas se va a trabajar con este software llamado R, de análisis estadístico, para analizar la diversidad genética. And then on Thursday, we will look at some of the visualization tools, different methods to look at the genotypic data and try and make sense of it. And for that, we have 2 colleagues who've come from an institute in Scotland, Sebastian and Gordon. And these 2 are the people who are developing the tools. So if you don't like something in the tools, you tell them and they can modify it next year. Okay. Y el jueves vamos a practicar con diferentes herramientas que nos van a ayudar a visualizar los datos. Y para eso vamos a trabajar con Sebastian y con Gordon, que vienen del Instituto James Hutton en Escocia y que son precisamente quienes están desarrollando las herramientas informáticas. Así que si algo no les gusta o algo no funciona, reclámenles a ellos. And in addition to Gordon and Sebastian, myself and my colleague Kate Dreyer, who manages all of the data here, will also assist and make sure that Gordon and Sebastian can manage. Y además de Sebastian y Gordon, Sara misma y la doctora Kate Dreher, que ya se presentó por allá, ella es la dueña de todos los datos, van a estar participando para que ustedes tengan todo lo necesario y tengamos un buen aprendizaje de toda esta información. Okay. So on the program, you will move into the lunch, and then we'll start to go through the genotyping by sequencing work with Carolina and Cesar. Towards the end of today, we will come with some USB drives to install the R program on your computers and make sure that it's all working so that we're not doing this first thing tomorrow morning. So if you haven't brought your computer, you need to let us know. If any of you are using a Mac, please let us know. Any Macs? 2 Macs. Okay. And then we, sí, okay, you're 4. So,
so that we can get going. So with that, thank you very much for your attention. Ok, entonces a partir de ahora vamos a ir corriendo a comer y luego regresamos para empezar con la parte de GBS, de genotipificación por secuenciación. Todo el software se les va a proporcionar en USBs que se están preparando y si alguien no trae laptop, bueno, nos avisa para tratar de conseguir alguno. Entonces, con esto termina la doctora Sara. No sé si habría alguna pregunta o comentario en este punto.